días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del ciclo de talleres Viernes Sostenibles que estamos desarrollando en la Cámara, marcado dentro del programa Sostenibilidad que desarrollamos en colaboración con Cámara España y la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria. Me presento, soy Llanos San Miguel, responsable de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cantabria. Hoy vamos a hablar sobre sistemas de gestión ambiental según la norma ISO 14001 y para ello hemos invitado a dos expertos en la temática. En primer lugar estará Roberto Fernández, director gerente de ECN, expertos en consultoría normativa, que nos hablará un poco sobre los beneficios y las ventajas que tiene implantar este tipo de sistemas de gestión ambiental en las empresas. A continuación hablará Beatriz Martínez, consultora senior de ECN, que nos hablará un poco más en profundidad de los requisitos que tiene esta normativa y cómo es el proceso de certificación. A continuación teníamos previsto que hablase una empresa de éxito a la que habíamos invitado, pero la huelga del metal nos ha complicado un poco el tema y bueno, finalmente no ha podido asistir. Comentaros que podéis hacer las preguntas a lo largo de la jornada a través del chat o a través de la aplicación que está en el Zoom, lo que prefiráis. Y nada, voy a empezar a compartir mi presentación. Las preguntas las iremos resolviendo las que se puedan en el momento y si no, pues al final las resolveremos todas. A ver. Bueno. Vale. Bueno, el programa Sostenibilidad tiene como objetivo general mejorar la competitividad de la pyme española mediante el impulso de la sostenibilidad. Los beneficiarios pueden ser pymes o personas autónomas de cualquier sector empresarial, siempre que desarrollen su actividad económica en Cantabria. Es un programa que está financiado a través de los fondos FEDER, gestionado a través de Cámara España y cofinanciado por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria. El presupuesto de ejecución que tenemos para esta anualidad 2022 es de 346.132 euros, de los cuales 280.000 euros son ayudas directas a las empresas para que mejoren la sostenibilidad. La solicitud se realiza a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio de Cantabria. Está ahora mismo abierto el plazo de solicitud. En principio estará abierto hasta el 30 de noviembre, salvo que se agote el presupuesto antes, entonces cerraremos el plazo de solicitud. En el programa existen dos fases. En la primera fase está el diagnóstico ambiental, que consiste en que los técnicos de la Cámara realizamos un diagnóstico ambiental personalizado para identificar las posibles mejoras. Esta fase es totalmente gratuita para la empresa e incluye un diagnóstico relacionado con la huella de carbono, que además incluye el cálculo del año pasado, un diagnóstico relacionado con la eficiencia energética, la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Como resultado de este diagnóstico ambiental de la primera fase, elaboramos un informe de recomendaciones en el que se propone la ejecución de proyectos de mejora de la sostenibilidad. En este momento, la empresa puede decidir si ejecuta uno o varios de esos proyectos o no. Si por la razón que sea decide no realizar ningún proyecto, no hay ningún problema. Renuncia a la fase 2 sin ningún coste para la empresa. Es por esta razón que siempre os recomiendo que en la solicitud solicitéis fase 1 más fase 2, porque en este punto podéis renunciar a la fase 2 sin ningún coste. En cambio, si decide que sí quiere desarrollar alguno de los proyectos, lo que tiene que hacer es contratar a una empresa externa para desarrollarlos y entonces accede a una ayuda económica del 50% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. Los proyectos que se pueden desarrollar en la fase 2 son de diferentes temáticas. En realidad puede ser cualquier tipo de proyecto que mejore la sostenibilidad de la actividad empresarial. Cámara España ha desarrollado este catálogo de proyectos, pero también nos da la posibilidad de solicitar un proyecto personalizado si la empresa quiere hacer algún proyecto que no encaja al 100% en ninguno de ellos.
Como veis, están categorizados por las 4 patas que incluye el diagnóstico ambiental de la fase 1. Están los de huella de carbono, de eficiencia energética, los de economía circular y los de sostenibilidad. En la temática que nos ocupa hoy, en la parte de eficiencia energética, tenemos el asesoramiento para la implantación de un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001, que lo que incluye es tanto la fase de consultoría para desarrollar la nueva sistemática y la nueva metodología de gestión en la empresa, como la parte de auditoría, la parte de certificación. Además, si la empresa previamente ya tenía algún sistema de gestión, también incluiría la parte de integración de ese sistema con el nuevo. El programa Sostenibilidad también incluye una serie de acciones de sensibilización a través de las cuales hemos lanzado este ciclo de talleres Viernes Sostenibles. Aquí tenéis todas las jornadas que ya hemos ido desarrollando. Recordaros que están todas colgadas en nuestro canal de YouTube, con lo que si alguna no pudisteis asistir ese día, lo podéis visualizar en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Cantabria. Este ciclo de talleres consiste en 15 jornadas de diferentes temáticas de la sostenibilidad que se desarrollan aproximadamente durante 2 viernes al mes. En la etapa de verano y de Navidades haremos un parón, pero si no son 2 viernes al mes. Y nada más, daros las gracias a todos por vuestra atención. Le cedo la palabra a Roberto. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, bien hallado. Bien, pues buenos días. Yo, como ya os ha comentado Llanos, represento a ECN Consultores. Somos una consultoría de sistemas, de todo tipo de sistemas. Hoy nos corresponde hablar de la 14001, sistema en el que ya tenemos dilatada experiencia. En realidad nosotros somos una asistencia técnica, es decir, somos ese coach de una empresa para llegar a obtener el certificado correspondiente en cualquier sistema de gestión. En este caso, en el que nos atañe hoy, sistema de gestión medioambiental conforme norma 14001. Bueno, voy a pasar a meter la presentación. A ver, yo os voy a hablar un poco de las ventajas que tiene el certificarse en un sistema de gestión basado en la 14001. Es decir, este es un sistema de gestión que data desde el año 1996, que es cuando se crea esta norma, y es una norma que ha ido evolucionando. ¿Se ve, no? Sí, ahora sí. Roberto. Se ve, sí. Vale, es una norma que ha ido evolucionando a lo largo de los años, ya digo, data desde el año 96 y en el sentido de que ciertamente cada vez la norma, por necesidades del mercado y por necesidades también de la legislación medioambiental, ha ido evolucionando. Ha endurecido en cuanto a los criterios y a los requisitos. Sin embargo, también ha evolucionado para que sea una norma, un sistema de gestión bastante más fácil de implementar. De tal manera que hoy podemos decir con toda seguridad que es un sistema de gestión creado para la pequeña y la mediana empresa. Una norma que facilita mucho su implantación, ha cambiado el sistema desde cómo empezó, era una norma muy pensada para empresas grandes, etcétera, pero ha ido evolucionando. Hay que decir, no es una norma obligatoria para las empresas, es decir, no es obligatorio estar certificado en un sistema de gestión medioambiental para las empresas. Lo que sí es altamente recomendable, que luego veremos en cuanto a cumplimiento legislativo, etcétera, es altamente recomendable. Una empresa que tampoco necesita certificar a través de una entidad de certificación o de un organismo de certificación, tampoco necesita certificar. Es decir, puede tener un sistema de gestión medioambiental basado en esta norma, pero no necesariamente lo tiene que ser. La cuestión es que el sistema funcione y que esté dando resultados. Aunque por demanda del mercado, ciertamente por demanda del mercado, lo más recomendable es que una vez que se tiene el sistema implementado y está funcionando, lo certifiquemos, porque eso nos va a abrir muchas. Bueno, lo que es la certificación, hay que decir que está dirigida a todas las empresas que deseen establecer un sistema de producción, de gestión y de funcionamiento que tenga en cuenta los impactos ambientales de su actividad.
La certificación que nos otorga realmente pues una garantía de gestión en los procesos para el control de los aspectos medioambientales, una garantía de cumplimiento de la legislación ambiental y una garantía de establecimiento de objetivos de mejora. Esto es importante. Hoy en día es tal el nivel o tal el número o el volumen de legislación ambiental que se aplica a las organizaciones, que muchas empresas realmente no saben si están cumpliendo con la legislación o no. Nosotros tenemos alguna experiencia como consultores de empresas que nos llaman y nos piden que auditemos su nivel de cumplimiento, porque no es una cuestión de falta de voluntad de las organizaciones el no cumplir, es una cuestión que muchas veces es desconocimiento por el gran volumen de legislación en materia medioambiental. La certificación en ISO 14001 nos aporta la garantía de cumplimiento. Es una condición sine qua non. No podemos obtener una certificación en 14001 si no estamos cumpliendo 100% la legislación vigente de esta materia. Garantía de establecimiento de objetivos de mejora, evidentemente. Todo sistema de gestión no solamente está enfocado para que sea útil y rentable en el momento en que se implanta, sino que tiene que ir acompañado siempre de unos objetivos de mejora futuro. Esos planes de mejora interna y ese emplazamiento a mejora continua a futuro, una cuestión que todos los planes, todos los sistemas de gestión en que tenga que acompañar, y como no, la ISO 14001 es una de las más la bandera. Sí tengo que decir, además, todos los sistemas de gestión, ya sea de gestión de calidad, ya sea de gestión de medio ambiente, ya sea de seguridad en el trabajo, cualquiera de los sistemas de gestión están pensados para que las empresas ganen más dinero, para que sus procesos sean más eficientes. Nadie puede tomarse una certificación en un sistema de gestión como un gasto, es una inversión. Yo no quería dar, porque después viene me acompaña Beatriz, la técnico especializada y va a dar una visión de la norma más en profundidad con un carácter técnico, pero sí que podría haber facilitado algún dato, si queréis, pues después os podéis poner en contacto conmigo, de realmente lo rentable que puede llegar a ser un sistema al cabo de un año o al cabo de 2 años en una empresa. De tal manera que siempre digo, esto no es un gasto, es un desembolso inicial, realmente es una inversión a futuro. Pasamos. Los objetivos. Bueno, pues aquí está un poco esquematizado. Evitar sanciones, evidentemente, ya es un punto en el que podemos entender que la norma nos es útil. Estamos cumpliendo con toda la legislación vigente y estamos haciendo bien los procesos, pues evidentemente vamos a evitar las sanciones, con lo cual es una anticipación al riesgo y es la posibilidad de evitar gastos añadidos, que es lo que decían, que tenemos que mirar como inversión y no como un gasto. El ISO 14001 mejora la imagen de la empresa, fortalece la posición de la empresa en el mercado, cada vez más, eso sí que tengo que insistir, los propios mercados demandan este tipo de certificado, comprometidas con el medio ambiente, y es un sello muy, muy valorado en este momento. Pues un poco lo que veíamos antes en el cuadro de resumen, mejora la gestión de todos los aspectos ambientales, es decir, controla consumos, gestiona residuos, vertidos y emisiones atmosféricas, mitiga los riesgos ambientales, genera oportunidades de beneficio económico, facilita el cumplimiento de la ley medioambiental. Hago mucho hincapié en el tema del cumplimiento de la legislación medioambiental, pero también hay que decir que este sistema nos permite controlar y optimizar, la posibilidad de controlar y optimizar los consumos energéticos en la empresa, lo cual estamos viendo que es un tema que nos permite ahorrar. En la gestión de residuos, vertidos y emisiones atmosféricas, evidentemente, luego veremos un poco el impacto que puede tener la reducción de esas emisiones y el hecho de mitigar todos los riesgos ambientales. Es decir, estamos hablando en todo momento de generar oportunidades de beneficio por una vía, ya sea por otra. Las ventajas, pues vamos a hablar de ellas. Yo lo he fraccionado en 4 tipos de ventaja
que tiene para el planeta, para la organización, para el cliente y para el mercado. Ventajas para el planeta. Aquí sí que tengo que decir, si hay algo que me gustaría resaltar, que es el punto de partida y que veamos un poco la importancia que tiene este tema en el impacto sobre el planeta. Es evidente que el crecimiento económico y demográfico están aumentando a un ritmo exponencial y nos estamos acercando en el planeta a límites insostenibles. Voy a dar algunos datos que no los he recogido en ninguna diapositiva, pero que yo creo que es interesante que el 83% de la energía empleada en todo el mundo proviene de recursos no renovables. Cada día se consume una cantidad de energía que la Tierra necesitó 10.000 años en crear. Solamente el 0,003% del suministro de agua de toda la Tierra se puede utilizar como agua dulce. La acumulación de gases con efecto invernadero ocasionará un incremento de la temperatura de entre 1,5 a 4,5 grados durante el 56% de los bosques tropicales han sido destruidos. Y por último, el 50% de las tierras húmedas de todo el mundo han sido destruidas por la actividad. Es evidente que es un punto de partida en el que ya tenemos alarmante el planeta y es evidente que tenemos que, cada uno, cada organización, cada persona, tenemos que tomarnos esto muy en serio y actuar en contra. Por tanto, la aportación que hace el sistema de gestión conforme norma ISO 14001 sería de entrada rebajar el consumo energético y de esa manera reducir el impacto de invernaderos en la atmósfera, aprovechar los residuos y minimizar su producción, controlar los vertidos y una gestión eficaz de los procesos medioambientales. Ventajas para las organizaciones. Pues para las organizaciones estaríamos hablando de mejora del conocimiento de la realidad medioambiental. La organización empezaría a conocer su problemática ambiental, sus puntos fuertes, débiles y puede así emprender un camino de consolidación en mercados medioambientales exigentes, cada vez más exigentes, hay que decir. Los clientes consideran a la organización un proveedor fiable y sostenible. Importantes ahorros económicos, especialmente en el área energética, sobre todo en el tema de gestión de residuos, hablando de lo que podría ser la reducción, reutilización y valorización de los mismos. Robustez y sistematización en sus proyectos ambientales, es decir, lo que sería aplicando buenas prácticas medioambientales. Sobre todo para todas aquellas empresas que a concursos públicos esta certificación puntúa. Es decir, puntúan prácticamente todos los sistemas. Este es uno de los más valorados en este momento. Ventajas para los clientes. Bueno, los clientes tienen la garantía de consumir productos y servicios creados en un entorno sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Ventajas para el mercado. Los proveedores reciben instrucciones y sensibilización para compartir el compromiso, respeto por el medio ambiente. Es decir, en el mercado está muy valorado el tema de sostenibilidad. Nosotros quizá como consultores estamos viendo permanentemente cómo ha ido evolucionando esto. Me atrevería a decir que hubo unos años, a finales de los 90, cuando esta norma es creada y en el inicio de los años del 2000 hasta 2005, así, pues era casi el tema del medio ambiente era como una de las María para las empresas, ¿no? Que se dejaba un poco al lado, que se cumplía lo que la ley obligaba, pero no había no se potenciaba un valor añadido en esta materia. Y sin embargo, el mercado ha ido valorando cada vez más, de tal manera que nosotros ahora mismo, desde nuestro campo de actividad, estamos muy volcados en todos los sistemas de medioambiental y sostenibilidad, por una demanda que ha crecido exponencialmente, cada vez más valorada y cada vez más tenida. Bueno, yo he hecho una visión útil, la utilidad de la norma, los beneficios que nos puede aportar a las organizaciones. Estos son los sectores de aplicación. Aquí estaba un poco disgregado, organizaciones públicas, privadas, pymes, multinacionales. Bueno,
realmente es un sistema de gestión aplicable a todas las organizaciones, absolutamente a todas, de todo tipo y con cualquier tipo de actividad. Yo termino porque mi compañera Beatriz Martínez, que es el técnico especialista en el área de medio ambiente y sostenibilidad, nos va a hablar un poco más en profundidad de los requisitos de la norma y de acciones prácticas a implementar. Quizás sea un poco el desarrollo de implementarse este sistema. Os dejo los datos nuestros porque, por deferencia a la Cámara y en agradecimiento a la Cámara de Cantabria y muy especialmente a Llanos, a todas las empresas que estáis participando en esta charla, en este foro, os podéis poner en contacto con nosotros o chequeamos con un diagnóstico totalmente gratuito del nivel de cumplimiento que vuestras organizaciones tienen con relación a la ISO 14. Os podéis poner en contacto con Llanos San Miguel a través de la Cámara o directamente con nosotros en los datos que veis en la pantalla. Os hacemos totalmente gratuito un diagnóstico de cumplimiento de la ISO 14. Por mi parte, muchas gracias y os dejo con Beatriz Martínez. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a... Roberto, si dejas de compartir. A ver si... Vale, perfecto. Muy bien, como tampoco tenemos mucho tiempo, voy a tratar de optimizar un poco, ¿no? Como ya os ha comentado Roberto, la norma ISO 14001 está vinculada con todos los temas de sostenibilidad y está estructurada en 10 puntos. Es compatible con cualquier tipo de organización. Ya os ha puesto un poquito ahí gráficamente Roberto que realmente se puede aplicar y se puede implementar en cualquier tipo de empresa, independientemente del tamaño, del sector en el que se mueva la empresa y demás. Diferencias con las versiones anteriores de la norma, nos incluye la evaluación o el estudio de cuál es el contexto en el que se mueve la organización y toma en cuenta las partes interesadas, que luego veremos a qué se refiere, y las expectativas que estas partes interesadas pueden tener en relación con la gestión ambiental. Está basada en procesos, como la mayor parte de las normas ISO, y también otra de las novedades es que está muy enfocada a la gestión de riesgos y oportunidades dentro de la empresa, que luego veremos cómo se desarrolla. Y también un factor muy importante, los productos o los servicios prestados por empresas externas. Vale. Todos los sistemas de gestión se basan en esta imagen que estáis viendo, que es el ciclo de Deming. En el ciclo de Deming se tratan 4 fases principales, que sería la planificación, sería planificar, hacer, verificar y actuar. Tenemos que planificar qué es lo que queremos hacer, tenemos que hacer lo que hemos planificado, tenemos que verificar que lo que se ha hecho cumple con mis expectativas y, de no ser así, tendremos que volver a actuar. Volvemos a iniciar el proceso de planificación, hacer, verificar y actuar. Veréis a lo largo de la presentación que todos los puntos de la norma van a seguir este mismo ciclo. Así que tener un poco en la mente. Planificar, hacer, verificar y actuar. Esta es la estructura global de la norma. Los 3 primeros puntos hablan del alcance, de los objetivos de la norma y de los términos y definiciones que acompañan a esta norma y que nos permiten a lo mejor identificar y saber definir algunos de los conceptos que en ella aparecen. El resto de puntos, la parte, digamos, el meollo, lo que tenemos que implementar son estos puntos que veis aquí. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Os he puesto un poco en relación al ciclo de Deming qué parte correspondería a cada uno de esos procesos del ciclo de Deming. La planificación, hacer, verificar y actuar.
el punto principal de la norma es el medio ambiente y es la protección del medio ambiente. Entonces, la parte más importante o la más relevante, bajo mi punto de vista, es la planificación, porque tengo que considerar dos cosas: las acciones para abordar riesgos y oportunidades, tengo que abordar los aspectos ambientales y tengo que abordar los riesgos ambientales que puedo tener. A partir de ahí, ¿qué hace el resto del sistema? El resto del sistema me sirve de apoyo para cumplir con todas las acciones que yo establezca para abordar esos riesgos y oportunidades, esos aspectos ambientales que he identificado y esos riesgos ambientales que yo he identificado. En términos generales, esa sería la norma. Igual que en otros sistemas de gestión, como puede ser el de calidad, todo está enfocado a conseguir lograr la satisfacción del cliente. En este caso, todo está enfocado a qué va a hacer la organización para proteger el medio ambiente o para mejorar el medio ambiente. Vale, si empezamos por el primer punto, tenemos el contexto de la organización. En el contexto de la organización, lo que tenemos que determinar son cuáles son las cuestiones externas e internas que pueden afectar bien positivamente o bien negativamente a la forma en que mi empresa va a gestionar todos los aspectos ambientales, ¿vale? Y siguiendo con el ciclo de Deming, tendré que hacer seguimiento a esas cuestiones externas e internas. Os he puesto algún ejemplo para que veáis. Aspectos internos que puede tener, pues los reglamentos, las políticas y otros requisitos que establezcamos internamente. ¿Qué estrategias queremos seguir? ¿Cuál es la relación con el personal y con otras partes interesadas? ¿De qué recursos dispongo? Tanto materiales como personales. La evaluación de riesgos, otros estándares que yo pueda aplicar o que ya tenga implementados dentro de mi organización. Aspectos externos, pues toda la legislación que me aplica. Las empresas competidoras, si yo tengo, por poner un caso práctico, quiero presentarme a un concurso público y el resto de mis empresas competidoras tiene la ISO 14001, que es un requisito a lo mejor no indispensable, pero valorable. Bueno, pues es algo que va a ir en detrimento de mis posibilidades. Tengo que tener en cuenta todos esos factores, la tecnología que existe, mi relación con la sociedad que tengo alrededor, si tengo vecinos, si no tengo vecinos, si mis actividades pueden afectarles o no pueden afectarles. Son varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Como todo en la norma, tenemos que la norma no nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Veremos en todos los procesos y en todas las actividades que tenemos que implementar que la norma nunca nos dice cómo tenemos que hacerlo, solo tenemos que decir qué es lo que tenemos que hacer, pero no cómo hacerlo. En este caso, os he puesto un ejemplo de un método muy utilizado que es el análisis FODA o el análisis DAFO, en el que analizamos las fortalezas y debilidades internas que tenemos y las oportunidades y las amenazas a nivel externo que podemos tener. Otra parte muy importante de esta norma es tener en cuenta esas partes interesadas. Como partes interesadas se consideran todas aquellas partes que son afectadas o pueden verse afectadas por nuestras actividades o, en el caso contrario, esas partes interesadas pueden afectar a mis actividades. Tenemos que tenerlas perfectamente identificadas, como el caso del contexto, porque luego nos van a servir como punto de partida para llevar a cabo la evaluación de riesgos y oportunidades. En el dibujito que os he puesto a la derecha podéis ver ejemplos de que se consideran partes interesadas. Pues a nivel interno, los empleados, los accionistas, nuestros proveedores, las subcontratas que trabajan para nosotros. A nivel externo, pues vecinos, ONGs, los medios de comunicación, empresas colindantes o empresas competidoras que pueden influir o pueden verse influenciadas por nuestras actividades. Voy muy deprisa, pero es que si no, no me va a dar tiempo a ver mucho. Un factor importantísimo es definir el alcance del sistema. El alcance del sistema le permite a la organización definir cuáles van a ser los límites físicos y organizacionales a los que se va a aplicar el sistema de gestión. Es decir, nosotros podemos decir, vale,
pues yo solo quiero certificar mi parte de producción o quiero certificar toda la organización, incluyendo todos los procesos de la organización. Eso es el punto de partida a la hora de implementar cualquier sistema de gestión, definir cuál va a ser el alcance. Uno de los puntos más importantes de la norma y que cambia respecto a las versiones anteriores es el punto 5, el del punto de liderazgo, en el que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso a través de todas esas acciones que veis ahí. Antes, digamos que la dirección podía delegar la responsabilidad final en otra figura, que era el responsable del sistema de gestión, pero ahora, aunque puede delegar funciones y responsabilidades, la responsabilidad final siempre va a ser de la dirección. Entonces, eso por una parte, tiene que encargarse pues, de definir las políticas y objetivos ambientales, se tiene que encargar de asegurar la integración de todos los requisitos del sistema en los procesos de negocio de la organización, comunicar la importancia del sistema de gestión para que éste sea eficaz y que cumpla con los requisitos del sistema de gestión, asegurar la disponibilidad de todos los recursos, asegurar que se consigan los resultados planificados, comprometer, dirigir y apoyar a las personas. Esto está extraído literalmente de la norma, ¿vale? Pero quiero que os fijéis un poco en eso, en ese enfoque final de la responsabilidad máxima que debe de tener la alta dirección, que es como la define la norma. Vale. Uno de los puntos importantísimos también, igual que el alcance, digamos que el siguiente punto a implementar sería la política ambiental, que es el compromiso que adquiere, digamos, la manifestación del compromiso que la organización adquiere con el sistema de gestión ambiental y con la protección del medio ambiente. Tiene que estar siempre documentada y una de las condiciones que tiene que cumplir son esos 3 últimos puntos que veis en la parte inferior: proteger el medio ambiente y prevención de la contaminación, cumplir con los requisitos legales y otros requisitos de la organización y mejorar continuamente el sistema de gestión. Esos 3 factores tienen que aparecer sí o sí en la política ambiental. Una de las responsabilidades que tiene la alta dirección es definir cuáles van a ser los roles, las responsabilidades y las autoridades dentro del sistema de gestión ambiental y comunicarlo a las personas involucradas y asegurarse de que entienden cuál es su implicación dentro de la gestión del sistema de gestión ambiental. Vale, vamos al punto importante o el más importante, que es la planificación. Recordad que os he hablado de acciones para abordar riesgos y oportunidades, acciones para abordar los aspectos ambientales de mi organización y acciones para el cumplimiento legal. Considerándolo el contexto y las partes interesadas, comenzamos a hacer el análisis de riesgos y oportunidades. ¿Cuál es el enfoque desde este punto de vista? Bueno, pues antes, si conocéis un poco los sistemas de gestión, se hablaba de acciones preventivas, es decir, ¿qué puedo hacer yo para anteponerme a que se produzca un hecho negativo? Vale, ahora el enfoque que le aporta la norma es el de riesgos y oportunidades. Es decir, antes de que me vaya a ocurrir nada, yo ya tengo identificado qué me puede suceder y aplico las acciones correspondientes para evitar que suceda. Pueden estar relacionados con los aspectos ambientales, como os decía, con los requisitos legales, con las condiciones ambientales y otras necesidades y expectativas de las partes interesadas. Vale. Los aspectos ambientales. Ahora veremos qué es un aspecto ambiental, entonces tampoco os quiero liar mucho. Los aspectos ambientales pueden crear riesgos y oportunidades asociados con los impactos ambientales adversos o positivos. También pueden ser aspectos, podemos hablar siempre de riesgos positivos, que serían las oportunidades, ¿no? Los impactos ambientales beneficiosos y otros efectos para la organización. Los requisitos legales, que en este caso, en esta norma, es un punto muy importante. También tengo que abordar cuáles pueden ser los riesgos y las oportunidades que mi organización tiene vinculadas con los requisitos legales que yo tengo que cumplir. Si una sanción por incumplimiento de un requisito legal puede ser tan cuantiosa
que puede llegar a hacer hasta que cierre mi empresa, pues es un riesgo que tengo que tener contemplado y aplicar las medidas correspondientes para evitar que se pueda materializar. Os he puesto algún tipo de riesgos y oportunidades, que también estarían un poco vinculados con las acciones para los impactos ambientales. Derrames que se puedan provocar porque la gente no conoce los procedimientos de trabajo o no sabe aplicar los procedimientos de trabajo que se han escrito. Inundaciones provocadas por el cambio climático que pueden suponer un riesgo para mi organización, entonces tendré que establecer qué medidas puedo aplicar yo para que en caso de que se produzca una inundación no afecte a mi organización. El querer hacer las cosas pero no tener recursos suficientes para poder hacerlo. El introducir nuevas tecnologías, por ejemplo, subvencionadas por el gobierno, en este caso sería una oportunidad. El gobierno me facilita una subvención que me permite tener un equipo, una mejora tecnológica que facilite la mejora de la calidad del aire. Otro riesgo que puede afectarme es que la escasez de agua en periodos de sequía. Lo mismo que antes, no hay una metodología, pero la norma como factor determinante en este caso sí que obliga a que la organización tenga definida cuál es la metodología que va a usar para llevar a cabo esa evaluación de riesgos. Vinculados con el sistema de gestión, otro tipo de riesgos que se puedan dar, utilizar documentación obsoleta, como os he dicho antes, desconocimiento de procedimientos de trabajo, falta de concienciación, que es un factor muy importante que luego veremos en posteriores puntos. El utilizar proveedores inadecuados que no cumplen los requisitos que yo le tengo que marcar a mis proveedores, o el establecer una serie de acciones, pero pasado el tiempo en el que tienen que cumplirse, pues no se han llevado a cabo por los motivos que sean. Bueno, pues eso tenemos que considerarlo dentro del análisis de riesgos. Punto muy importante que diferencia este sistema de gestión. Lo que hemos estado viendo hasta ahora es aplicable a la ISO 9001, es aplicable a la ISO 45001, es aplicable a la ISO 27001, que es la de seguridad de la información, es aplicable en muchos sistemas de gestión, pero los aspectos ambientales son obviamente aplicables a esta norma. Un aspecto ambiental es el elemento de las actividades, de los productos o de los servicios de una organización que interactúan o pueden interactuar con el medio ambiente. Como consecuencia de estos aspectos ambientales puedo tener impactos positivos y puedo tener impactos negativos. Pero quedaros con eso. Cualquier elemento de mi actividad, de mi producto, de mi servicio, que puede tener una influencia o que puede interactuar con el medio ambiente. A ver, que me voy al interior, perdonad. Vale, ejemplo de aspectos ambientales que tenemos en casi todas las organizaciones. Bueno, pues el consumo de energía. El consumo de energía sabemos que implica en muchos casos el consumo de recursos naturales. El uso y la contaminación del suelo puede provocarnos contaminación. Las emisiones de CO2, la contaminación de las aguas, la contaminación sonora también es un aspecto ambiental que hay que considerar. Entonces, como fase de planificación, lo que tenemos que hacer a la hora de implementar un sistema de gestión, primero es determinar cuál va a ser la metodología que voy a emplear para identificar cuáles son mis aspectos ambientales, para evaluar mis aspectos ambientales y para planificar qué acciones tengo que llevar a cabo, sobre todo para mitigar los impactos de los aspectos ambientales significativos. ¿Qué es un aspecto ambiental significativo? Cuando yo hago mi evaluación, aquellos aspectos que sacan mayor puntaje o que son, por decirlo, más graves, más importantes, para mí van a ser mis aspectos ambientales significativos. La norma tampoco dice cómo hay que hacer esta identificación y evaluación de aspectos ambientales, pero tenemos que hacerlo. Y algo muy importante, hay que hacerlo considerando condiciones normales de funcionamiento, es decir, la actividad propia de cada organización, y también condiciones anormales y situaciones de emergencia. ¿Por qué? Las condiciones anormales y situaciones de emergencia me van a llevar
a obtener cuáles son mis riesgos ambientales. ¿Qué elementos de mi actividad, de mi producto, pueden provocarme situaciones de riesgo, o sea, la posibilidad de tener un riesgo ambiental? ¿Qué se consideran condiciones anormales? Pues, por ejemplo, si mi empresa en el mes de agosto se va toda de vacaciones, pero yo aprovecho para hacer el mantenimiento de todos mis equipos, de todas mis máquinas. Bueno, pues eso es una situación anormal, porque normalmente no se produce esa parada, pero se puede provocar en ese mantenimiento elementos que pueden provocar que se generen aspectos ambientales. Y las situaciones de emergencia, pues tenemos que considerar que si yo tengo en mis instalaciones un tanque de combustible, ahí se puede provocar un riesgo ambiental importante porque se rompe, porque revienta, porque explosiona. Tengo que considerar cuáles son las condiciones que tengo que cumplir con ese depósito de combustible para asegurarme que no se va a producir una situación de emergencia. Tengo que considerar que en cualquier instalación se pueden producir incendios. Entonces tengo que vigilar cómo están mis instalaciones, cómo tengo mis instalaciones para evitar que se pueda producir ese riesgo. Vale. En este caso se tiene que mantener información documentada sobre los criterios, como os decía, qué aspectos ambientales y qué impactos ambientales asociados a esos aspectos hemos identificado y cuáles son los aspectos ambientales significativos, es decir, cuáles son para mí los más relevantes, los que tengo que atajar primero, los que tengo que mitigar primero. Otra parte importante de la norma, que va también muy asociada a los aspectos ambientales, los requisitos legales y otros requisitos. La norma pide que tenemos que tener información documentada sobre todos aquellos requisitos legales en términos medioambientales que me son de aplicación, sobre todo de aquellos aspectos ambientales que yo he considerado como significativos. Y algo muy importante es que tengo que fijarme no solo en la legislación nacional, sino que tengo que hacer un análisis desde la localidad en la que está localizada mi empresa hasta la legislación nacional e incluso internacional si es que me aplica algo por las características de mi organización o por los productos que fabrica mi organización. Esto es muy importante, tenemos que tenerlos identificados, ver qué nos aplica de cada norma, porque habrá a lo mejor legislación que nos aplique todo y habrá legislación que solo nos aplica algunos puntos. Tenemos que tenerlo en cuenta y también tenemos que tener en cuenta cómo mi organización cumple con esos requisitos. Ejemplo, si yo tengo residuos, si mi organización genera residuos que yo tengo que gestionar y no tengo los medios para gestionarlo, sé que simplemente bajo ese precepto me aplica la ley de residuos y suelos contaminados. Ahora bien, ¿cómo sé que yo cumplo con esa ley de gestión de residuos y suelos contaminados? Bueno, yo tengo un residuo, no puedo gestionarlo, contrato a una empresa autorizada para gestionar ese tipo de residuos, tengo un contrato establecido, cada vez que se llevan mis residuos me entrega un documento indicándome las características del producto que se ha llevado y qué va a hacer con él, y con eso ya sé que estoy cumpliendo con esa ley de gestión de residuos y suelos contaminados. Pero tengo que verificar para cada requisito legal, para cada ley, cómo lo estoy cumpliendo. Si yo tengo que tener una licencia de apertura de actividad para mi organización, pues sé que con el documento que acredita que tengo esa licencia, ya estoy cumpliendo con esa parte. Vale, os he puesto un poquito hacia en este gráfico para que veáis que se vuelve a repetir el ciclo de Deming. Identificamos los riesgos, los analizamos y hacemos la evaluación, sería la fase de planificación. Definición de los mecanismos de control existentes.
y diseño de medidas y plazos. Todo eso formaría parte de la planificación. Una vez que he diseñado qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, se implantan esas medidas y posteriormente verificaremos, que sería el punto 5, si las medidas que hemos adoptado para mitigar esos riesgos han sido efectivas o no han sido efectivas. Si no han sido efectivas, pues volveríamos al punto 3, en el que volveríamos a definir nuevos mecanismos de control, diseñaríamos las medidas y los plazos y así continuamente. Vale. Objetivos ambientales. Otro punto muy importante de la norma, que es que tengo que definir qué objetivos ambientales me voy a marcar. Y tengo que planificar cómo voy a lograr esos objetivos. Los objetivos deben ser coherentes con la política ambiental, medibles, porque si no puedo medir, ¿cómo sé que realmente he cumplido ese objetivo? Tienen que ser objeto de seguimiento. Si yo tengo que implantar una serie de acciones para lograr esos objetivos, tendré que ir haciendo un seguimiento a que esas acciones se están llevando a cabo y, en consecuencia, que al final el objetivo se cumple. Se tienen que comunicar a todas las partes que la organización considere, al personal interno, si se quiere se puede comunicar a los proveedores, a los clientes, se puede comunicar a quien la organización determine, pero se tiene que comunicar. Y se tiene que actualizar según corresponda, en función del seguimiento. Puede ser que nosotros nos marquemos este año un objetivo para cumplir a finales de diciembre y resulta que cuando analizamos el cumplimiento de ese objetivo, pues nos damos cuenta que si yo he querido reducir un 50% este año la factura de electricidad, pues resulta que no, que es imposible, que las medidas que he aplicado no me permiten cumplir ese objetivo. Bueno, pues a lo mejor tengo que ser un poco más realista y actualizar la meta para ese objetivo. Bueno, pues a lo mejor el 50% no, pero para el año 2023 vamos a planificarnos una reducción del 20%, que a lo mejor es más realista con lo que yo hago y con las medidas que puedo aplicar. Vale, como os decía, volvemos al ciclo de Deming. La organización tiene que determinar qué se va a hacer, qué recursos se necesitan, quién es el responsable de llevar a cabo lo que se va a hacer, cuándo se finalizarán esas acciones y cómo se van a evaluar los resultados, que suelen ir asociados con los indicadores de medición. Todo esto tenemos que hacerlo para cada uno de los objetivos que nos planteemos. En el primer año de implantación, pues yo siempre recomiendo que tampoco nos vayamos por las nubes y querer conseguir un montón de objetivos, porque la idea de un sistema de gestión es la mejora continua. Entonces, vamos paso a paso, implementando, afianzando el sistema, implantando objetivos realistas y fácilmente conseguibles, y después ya nos complicaremos un poco, si queremos, ya nos complicaremos a la hora de marcarnos objetivos como más desafiantes, ¿no? Vale. Ya hemos visto la parte más importante del sistema de gestión. La evaluación de riesgos y oportunidades, la identificación y evaluación de aspectos ambientales y de riesgos ambientales y el cumplimiento de requisitos legales. Ahora, ¿qué me tengo que asegurar? Me tengo que asegurar que todo el entorno de mi organización está informado sobre lo que quiero hacer y tiene las competencias necesarias para hacer eso que se le está solicitando. ¿De acuerdo? Entramos en el punto 7, que es el punto de apoyo. El primer epígrafe es la competencia. Es decir, yo me tengo que asegurar que todo el personal que trabaja para mí tiene las competencias necesarias para llevar a cabo las acciones que yo he definido con anterioridad para mantener mi sistema de gestión. Puedes tenerlas por experiencia anterior, porque han sido formados, porque han tenido formación en otras empresas, o no tenerla. Entonces yo tengo que asegurarme que tengan las competencias que yo quiero. ¿Que no las tienen? Pues me tengo que asegurar de darles la formación adecuada para lograr que tengan esas competencias. Si yo quiero implantar un sistema de gestión de residuos en mi empresa y no formo al personal que diariamente es el que tiene que llevar a cabo esa gestión de residuos,
no voy a conseguir nada. Tengo que asegurarme que todos saben, todos están formados, todos tienen las competencias necesarias para hacer ese trabajo. Y en asociación con este punto de la competencia tenemos la toma de conciencia. Es decir, no solo que mi personal haga las cosas porque yo lo digo, porque estoy implantando mi sistema de gestión, sino tratar de concienciar a esas personas, a esos trabajadores, de cuál es la importancia real que tiene su trabajo para mi sistema de gestión ambiental. Tenemos que informarles cuál es la política ambiental, cuál es el compromiso que como organización hemos tomado para implementar ese sistema de gestión y para lograr esos objetivos que hemos definido. Tienen que saber cuáles son los aspectos ambientales significativos, los impactos ambientales que implican esos aspectos ambientales para que me puedan ayudar a tenerlos controlados. La contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, al final todo está unido. Si el personal no tiene la conciencia, no tiene los conocimientos, no tiene la formación suficiente para ayudarme a mantener y a mejorar mi sistema de gestión, no voy a conseguir nada. Entonces, tienen que saber que todo lo que ellos hagan también implica una responsabilidad a distintos niveles, pero una responsabilidad para mantener el sistema de gestión ambiental. Y además las implicaciones que puede tener el no cumplir con esos requisitos del sistema de gestión. Tenemos que darles, esto puede hacerse con charlas, con, no sé, información visual de carteles, seguro que habéis visto mucho cartelitos en las zonas de vestuarios, de baños, para que se cierren los grifos, pues que entiendan cuál es el significado de poner esos cartelitos. No se ponen porque sí, sino que tienen un interés para la organización y, en definitiva, para el sistema de gestión que estamos implantando. Uy, se me está yendo la hora, perdonad. Otro punto es la comunicación. La organización tiene que establecer e implementar un plan en el que asegure que se asegure de comunicar todo lo que le interese sobre el sistema de gestión ambiental. Entonces tiene que definir qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar. Vale. La información documentada es un proceso que es transversal a todos los sistemas de gestión, en el que la organización lo único que tiene que hacer es asegurarse que toda la información relacionada con el sistema de gestión ambiental está guardada, no se puede perder, siempre se utilizan las versiones más actualizadas y se entrega cada tipo de documentación a quien se tiene que entregar. Voy a ir un poco deprisa, porque si no, no nos va a dar tiempo. Vale, en la parte de operación, digamos que es lo que hemos planificado, cómo lo ponemos en funcionamiento. Todo lo que hemos planificado para controlar los riesgos y oportunidades, para controlar los aspectos ambientales y los impactos que se pueden producir, para controlar los riesgos ambientales, tenemos que implementar los procesos necesarios para, digamos, integrarlos dentro de la propia operación de nuestra empresa. Vale, algo muy importante dentro de estos controles que yo voy a implementar en mis procesos, digamos, normales, es muy importante el tema de los proveedores, porque en todo momento tengo que tener en cuenta que yo tengo que definir qué requisitos les voy a pedir a mis proveedores y asegurarme que esos proveedores cumplen con los requisitos que yo he definido. Por poneros un ejemplo, si en mi empresa se manejan productos químicos y yo defino que todos los proveedores me tienen que entregar las fichas de seguridad de todos los productos que me suministran, me tienen que facilitar todos esos productos. Y si yo les solicito que me dé opciones de utilizar productos que me hagan la misma función, pero que sean menos perjudiciales con el medio ambiente, tiene que tratar de dármelos. ¿De acuerdo? Y con los contratistas lo mismo. Si yo tengo contratistas trabajando en mis instalaciones, tienen que cumplir, tengo que asegurarme que cumplen los mismos requisitos y tienen las mismas responsabilidades que mis trabajadores en mis instalaciones, para asegurarme que todo lo que he establecido se está cumpliendo.
Otro punto importante de la norma es la preparación y respuesta ante emergencias. ¿De acuerdo? Antes hemos hablado de los riesgos vinculados, los riesgos ambientales. Entonces, tengo que asegurarme de que una vez que he identificado y evaluado mis riesgos ambientales, he establecido los procesos necesarios para asegurarme que si se materializan esas situaciones de emergencia, estamos preparados para responder ante ellas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Preparar y planificar esas acciones, cómo vamos a responder a las situaciones de emergencia, tomar medidas para prevenir esas consecuencias, pero en caso de que se produzcan también, cómo responderíamos, y revisarlas de forma continua. Y algo muy importante es los simulacros. Una vez que yo establezca mi plan de emergencia, mi plan de autoprotección dentro de mi empresa, tengo que asegurarme de hacer periódicamente simulacros para lograr, digamos que, para saber que estamos preparados y que sabemos, cada uno sabe lo que tiene que hacer para responder ante situaciones de emergencia. Los puntos 9 y 10 van un poco asociados con el seguimiento de todo lo que hemos hecho con anterioridad. Los indicadores, es decir, ¿qué necesito medir para asegurarme que los procesos que he establecido, que las acciones que he llevado a cabo, se están llevando a cabo, perdonadme la redundancia, y a partir de esos indicadores me van a permitir determinar si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con lo que he dicho que voy a hacer. La auditoría interna forma parte de la evaluación del desempeño. Se tiene que hacer como mínimo una vez para todo el sistema de gestión ambiental. Una vez al año, como mínimo, para todo el sistema de gestión ambiental, para toda la organización. Y eso me permite determinar en qué estoy fallando o en qué no estoy fallando, pero al menos identificar cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles. La revisión por la dirección es una reunión que también se tiene que planificar, intervalos planificados, suele realizarse una vez al año, pero eso depende de cada organización, así que cada uno determina cuántas revisiones por la dirección quiere hacer. Y en esa revisión se analizan una serie de entradas relacionadas todas con el sistema de gestión, con la eficacia de las acciones, con las oportunidades de mejora que se plantean, con los resultados de las auditorías, las no conformidades, etcétera. Y se determina una salida. ¿Qué oportunidades de mejora se pueden aportar al sistema de gestión? Si tenemos que realizar cambios al sistema de gestión para que sea más eficaz y si se necesitan más recursos para lograr esos objetivos. Y el punto 10, que es no conformidades y acciones correctivas, que os he hablado en algún momento durante la charla de ello. Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Puede ser un requisito de la norma o puede ser un requisito que nosotros nos hemos marcado. Si yo me he marcado como requisito que los contenedores que voy a colocar en mi empresa para gestionar los residuos tienen que ser azules, amarillos y verdes, y resulta que y defino en cada color qué tipo de residuo voy a depositar y resulta que no se está haciendo correctamente, eso es una no conformidad, porque es algo que he definido. ¿Vale? Entonces, para que veáis que hay dos tipos de no conformidades y que en las auditorías, por ejemplo, se analizan las no conformidades desde esos dos puntos de vista, de acuerdo a lo que marca la norma y de acuerdo a lo que nosotros hemos definido en nuestros procedimientos. Vale, el último punto sería el punto de mejora continua, que está enlazado con el ciclo de Deming. Ya sé que esto ha sido muy deprisa, pero bueno, os quería comentar un poco de la certificación. La certificación de cualquier sistema de gestión y de un sistema de gestión ambiental igual tiene que ser llevado a cabo por un organismo acreditado por ENAC. ¿De acuerdo? No, nosotros, por ejemplo, podemos hacer auditorías internas, pero no estamos acreditados para hacer auditorías externas, que serían las que acompañan a la certificación. Se recertifica cualquier sistema de gestión cada 3 años, pero cada año hay una auditoría de seguimiento que realiza la entidad certificadora. Entonces, los contratos con las entidades certificadoras son de 3 años, prorrogables a otros 3, a otros 3, a otros 3, porque incluyen esa parte, la certificación
y las auditorías de seguimiento cada uno de los años. Y por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, pero aunque he ido muy rápido, espero que os haya quedado más o menos claro. Claro que sí, Beatriz. Yo creo que lo has explicado todos los requisitos de la norma de forma muy clara. De hecho, no hay ninguna pregunta en el chat. Si alguien quiere comentar algo, este es el momento. Yo creo que ha quedado todo clarísimo. Así que nada, os animamos a implantar el sistema de gestión ambiental en vuestras organizaciones y a poneros en contacto con Beatriz o Roberto. Estamos a vuestra disposición. Claro, si queréis a través del programa Sostenibilidad, pues podemos hacer la parte inicial del diagnóstico ambiental de la sostenibilidad, es en general, y luego encuadrarlo hacia el sistema de gestión ambiental. Pues si queréis aprovechar el diagnóstico gratuito que ofrecía Roberto, pues estupendo también, lo que prefiráis. Así que como no hay dudas, nadie pregunta nada, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias, Beatriz. A vosotros. Han sido unas ponencias súper interesantes. Así que nada, ya vosotros, los espectadores, nos vemos en la siguiente jornada dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Luego.